Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambia tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Muy buenas noches con todos los participantes. Es para nosotros un gusto poder contar con ustedes y con su puntualidad. Esta noche justamente vamos a trabajar algo súper importante, pero antes de darle el paso a la consultora de esta noche, quiero comentarles dos cosas importantes. Lo primero, que la clase está siendo grabada, y lo segundo, que el código del certificado, así como el proceso para que se puedan descargar el certificado del Ministerio del Trabajo, lo daremos al finalizar, previa una captura de pantalla justamente de todas las personas que hoy nos están acompañando con la cámara encendida. Así que por favor les doy y les pido justamente ese detallito al finalizar. Sin más, esta noche les quiero presentar a la psicóloga clínica Amparito Morales, una experta con más de 5 años de experiencia en intervención clínica con adultos, adolescentes y niños. Su trabajo se ha enfocado en promover el bienestar, el desarrollo personal y la inclusión educativa, brindando acompañamiento psicológico y facilitando talleres y charlas en distintas instituciones educativas y privadas. Amparito es graduada en Psicología Clínica por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee una maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su formación se complementa con cursos especializados en neurodesarrollo, manejo de trauma psicológico, terapia dialéctico-conductual y lengua de señas, entre otros. Además, Amparito combina su ejercicio profesional en consulta privada con su labor en la Universidad de las Américas, donde se desempeña como psicóloga clínica en el área de bienestar estudiantil. Sin más, les agradezco muchísimo y adelante, Amparito. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias con todos. Gracias por estar presentes en este espacio. Les doy la bienvenida para poder empezar y trabajar con algo muy lindo que es justamente el cómo adaptarnos en estas diferentes situaciones y condiciones que ahora la vida nos ha dado la oportunidad de vivir. Como dijo Gabriel, vamos a y bueno, antes de iniciar me gustaría ver a quién tengo yo al frente. Justo hablamos de cómo pasar de caos al control, sobre todo en esta era virtual. Me gustaría muchísimo saber a quién tengo al frente. Si me pueden ayudar encendiendo sus cámaras, va a hacer que este espacio, que este momento sea mucho más humano, sea mucho más direccionado. Gracias, Gina, como que la aprendió, luego se arrepintió. Jocelyn, muchísimas gracias.
Porque eso es lo que nos pasa muchas veces en la virtualidad, es justamente nos encontramos con esta barrera, con un nombre, con una foto, y yo sé que hay alguien atrás de ese nombre, de esa foto, pero ¿qué me dice ese nombre, esa foto? O sea, quiero ver algo más. Muchas gracias, Gina, ya se volvió a desarrepentir. Ya volvió a encender su cámara y quienes me puedan ir ayudando con su cámara les agradezco muchísimo, porque justamente eso quiero trabajar el día de hoy. Quiero trabajar la presencia, quiero trabajar la humanidad y con eso, hasta que ya los demás se vayan animando también a encender sus cámaras, me gustaría muchísimo que me puedan confirmar si se puede ver mi pantalla. Permítanme, les voy a compartir en un segundo. Y denme, allá, denme tan solo un momento. Hasta eso, vamos encendiendo la cámara. Fallos técnicos, cosas que pasan. Antes de irlo haciendo, me gustaría que me puedan ir comentando en el chat, hasta que ya les pueda compartir mi pantalla, que me puedan ir comentando en el chat desde dónde me están escuchando ustedes, desde qué ciudad les tengo, desde qué lugares, pues, como les digo, me están escuchando en este momento, para yo ir conociendo ya en el chat qué es eh, a quién tengo yo en este momento también en el espacio. Eh, eh, Vamos viendo, ok, tenemos el Coca, Machala, el Loro, Quito, Machala, qué lindo Machala, qué lindo que nos, que nos escuchen también por allá. De la ciudad de Cuenca, lindísimo Cuenca, Babahoyo. Hasta ahora estoy con ganas de ir a visitar Cuenca y no he tenido la oportunidad todavía. Espero pronto poderlo hacer. Cuéntenme si tal vez ahí logran ver mi pantalla. Y Sí, súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ahí ya se ve completa también la pantalla. Perfecto. Listo, les agradezco mucho. A ver, ¿quién tenemos? Babahoyo nuevamente, Santo Domingo. Santo Domingo, cerquita de mi tierrita natal, justo. Loja, nos fuimos al sur. Bueno, bienvenidos todos y todas a este espacio. Gracias, Shirley, también por encender tu cámara. Y Shirley nos escucha desde Guayaquil. Genial. Ahora, como les decía, vamos a hablar sobre espacios virtuales, ¿no? Justamente con el tema del caos al control. ¿Cómo adaptarnos, liderar, trabajar en esta era virtual que justamente, pues, digamos, en este espacio lo estamos manejando de esa manera, de una manera virtual, ¿no? Y con eso, algo que nos trae la virtualidad es diferentes situaciones y circunstancias, entre ellas el hecho de que muchas veces podemos perder ciertos límites. Y como hablábamos ahorita, por ejemplo, ustedes, algunos encendieron la cámara, algunos no, y bueno, no hay inconveniente con eso, pero por ejemplo, eso nos hace perder mucho de lo que es la humanidad de la persona también, de quien tenemos en este espacio escuchándonos. Y parte de ello, lo que quiero invitarles ahora es que junto con lo que muchas veces en la época virtual perdemos los límites, perdemos ciertas reglas, quiero aquí que nos podamos focalizar en este espacio. Es un espacio que está, ustedes lo tienen destinado 2 horas, tanto ustedes como nosotros los tenemos destinado 2 horas. Por lo tanto, agradezco muchísimo a quienes se han conectado de manera puntual y asimismo, como les decía, es algo que quiero que lo vayamos a llevar de una manera bastante humana. Personalmente, y para quienes ya han estado en otros espacios conmigo, me gusta ser bastante práctica, preguntona, creativa, tratar de llevar también el tema de la teoría a la práctica, por lo que me gustaría que puedan estar súper atentos
a las actividades o las preguntas que les voy a ir haciendo para así ir participando y retroalimentándonos en conjunto. Por otro lado, para alcanzar justamente los objetivos, es imprescindible que ustedes puedan estar atentos, comprometidos y cumpliendo con las instrucciones que vamos a ir trabajando. No está de más reiterar que quienes puedan encender su cámara, bienvenidos y podamos asimismo tener el micrófono en silencio cuando no necesitemos participar. Y asimismo estar alerta y atentos. Y cualquier duda o inquietud que puedan ustedes tener, la pueden consultar al correo de soporte arroba 3-punto-0.com o a su ejecutivo asignado en el caso de que tengan cualquier duda o inquietud. Pues sin más, como ya Gabriel también me dio esa presentación lindísima, comentarles desde mi lado también quién soy. Pues bueno, como les decía Gabriel, en general soy psicóloga, soy graduada de la Pontificia Universidad Católica de aquí de Quito, soy psicóloga clínica, he venido ya trabajando por varios años, eh, aproximadamente ya ahorita unos 6, 7 años de todo lo que es consulta, trabajos de equipo, trabajos virtuales, trabajos presenciales, temas de inclusión, intervenciones. Y el día de hoy, justo decía Gabriel, me gustaría muchísimo trabajar este tema porque he tenido la oportunidad y la experiencia de poder tener trabajos tantos virtuales, que creo que todos lo tuvimos en su momento en la pandemia, y trabajos presenciales, tanto en la parte privada como en la parte, en la parte personal como en la parte privada de empresa. Y sé cómo muchas veces el tema de lo virtual puede literalmente generarnos un caos. Y no solo un caos en la organización de cómo nosotros estamos llevando nuestro trabajo, sino un caos interno. Interno al punto de que nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser se desestabiliza. Porque para quienes son padres y tienen que después de la escuela pasar con sus hijos en la casa, el hijo le habla por aquí, el otro hijo le habla por aquí, le sigue hablando el hijo atrás de ustedes, de adelante, se mete, y son como muchas cosas al mismo tiempo, parte de lo que están pidiendo, que es como demasiados estímulos. O si estamos sin hijos y solo nosotros, es como el multitasking sale a flote y aflora de la manera más creativa posible, digo yo, ¿no? Entonces, llegamos realmente a atravesar muchísimo este tema y algo que me interesa es irle dando un orden a ese caos para que pueda generar mayor control, sobre todo en esta era virtual. Entiendo que muchos de ustedes tal vez pueden estar en la parte de liderazgo, en la parte de servicio, en la parte de soporte, en la parte de staff. Y bueno, distintos roles. Y cada uno de esos roles lo vamos a poder adaptar a esta situación, ¿no? Bueno, antes de iniciar, ya me comentaron, tenemos diferentes personas de muchas ciudades del país. Me gustaría conocer ahora tan solo cuál es su expectativa para esta noche. ¿Cuál es su expectativa con el tema? ¿Qué les motivó a ingresar en este espacio? Sé que no es algo obligatorio, entonces, ¿qué hizo que digan, ese nombrecito de esa charla, como que me gustaría escucharlo? ¿Eh? ¿Qué me pueden contar? Todo esto me pueden ir contando a través del chat o si quieren encender sus micrófonos, no hay problema tampoco, pero me gustaría conocerlo. Ok, nos dice Shirley. Tratar de controlar y no estresarme más. Bueno, me encantaría y ahí tan solo te anticipo, no sé si te dé el, la herramienta exacta para no estresarte más, pero en tal caso voy a tratar de dar las herramientas para que ese estrés logremos regularlo de mejor manera. Porque ¿quién de nosotros no se ha estresado en algún momento? ¿Y quién no se va a seguir estresando en algún momento? Como siempre le digo, y bueno, como escuchaban, trabajo también en una universidad. Parte de las cosas que a veces me dicen los chicos es que quiero no estresarme tanto. Y es como, ok, ¿qué estás haciendo para no estresarte tanto? Porque todos nos estresamos. El estrés es algo
adaptativo y vital que todos tenemos. Sin estrés no hiciéramos las cosas. Muy probablemente viviéramos así, como chill, infelices de la vida, ¿no? Pero el estrés nos da eso, esa es su función, hacer que nuestro cuerpo se dispare y lo que hay que tratar es de que ese estrés no se desborde. Ok, súper, capacitarte más en el tema, Neisser. Bueno, ¿qué es esto de este tema? ¿Quién más me cuenta? ¿No? Vemos que en este tema tratamos de regular mucho más el tema caótico para controlarlo de cierta manera. ¿Quién más me cuenta? ¿Quién más se anima? No, justo yo les decía qué me motivó a mí a dar esta charla y que justamente es porque lo he vivido. Lo he vivido y me gustaría compartir con ustedes, más allá de mi experiencia como psicóloga, como persona también, eh, cómo me pasó y si algo de esto les puede ayudar, buenísimo. ¿No? No tenemos más comentarios, no hay problema. Para ello, me gustaría que ahora me cuenten, porque en esta hora de clase no solo quiero, bueno, en estas 2 horas de clase no quiero solo hablar yo, sino como les decía, que vayamos poco a poco desarrollando cada uno de nosotros desde nuestra reflexión propia con lo que vamos también compartiendo con las demás personas. Y para esto me gustaría que ustedes me puedan contar, ¿qué ha sido lo más caótico para ustedes de trabajar de manera virtual? Así, eso que ustedes dicen, no pude más, no podía más y no puedo más. ¿Qué ha sido lo más caótico? ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen, ay, no, trabajo virtual, esto? Por ejemplo, a mí me pasó que, que creo que, bueno, gran parte de nosotros creo que antes de la pandemia estábamos trabajando presencial. Cuando vino la pandemia y solo todo tuvo que adaptarse de un momento a otro. Y me acuerdo clarísimo que estaba empezando un trabajo en ese momento y solo lo adaptaron todo, que era justo en la universidad, estábamos adaptando todo a la época virtual y solo eran, creo que me sentaba a las 7 de la mañana y no me paraba, sino hasta las 5 que decía cierto, no almorcé y solo era como todo en un mismo sitio. Literal, la mesa del comedor era mesa para comer, mesa para trabajar, mesa para hacer y todo era ahí mismo, ¿no? Esa es mi experiencia personal. Ahora, de lo que veo, me dicen sobrecarga de información y mensajes. Ok, clases virtuales a estudiantes con TEA, y agruparme en la virtualidad completamente, no me imagino eso. TEA es trastornos del espectro autista, por si acaso. No se cumple el horario, muchas veces hay que estar 24/7, escribir, contestar. Y sí, parte de lo que ustedes mencionan aquí en estos comentarios, justamente que los límites se vuelven muy difusos. Casi que se puede decir que no hay. Y, y sí, es algo que a la final genera muchísima desorganización. Nos dice Andrea, bueno, comenzamos a trabajar por WhatsApp. Sí, en mi trabajo también, después teníamos 20 grupos de WhatsApp, ya nadie sabía dónde comunicarse, con quién, con cómo, qué preguntas hacer. Y, y claro, fue también ahí la desorganización de, bueno, a ver, pongámosle un poco de orden a esto, ¿no? Y con esto, y gracias a quienes me lo han compartido, el objetivo de hoy es que ustedes se puedan llevar 3 cosas muy claras, ¿no? Entender primero qué nos genera caos en la virtualidad y cómo esto está impactando en nosotros. Asimismo, me gustaría que ustedes puedan llevarse estas estrategias prácticas para que se puedan organizar, comunicar y cuidar mucho mejor. Y sobre todo, a aprender cómo liderar en esta nueva era. A liderar no solo para su equipo, no solo para tal vez y sus colaboradores, sino a liderarse a ustedes con mayor empatía, con mayor autorreconocimiento, con mayor organización y sobre todo sin perder esa humanidad que es lo más bonito que tenemos y que es lo que nos hace único. Así que
Como les decía, me gustaría muchísimo que no se queden solo como oyentes, sino que comencemos a participar más, porque sí, muchas veces cuando nos dicen hay que adaptarse, algunas personas dirán, pero es que no solo adaptarnos, sino que nos toca, porque tengo que estar trabajando, entonces me toca sí o sí hacer esto. O sea, sí, ¿no? A la final creo que a todos todos nos adaptamos para poder hacer las cosas, pero lo importante es que aunque nos toque hacer las cosas, lo importante es hacerlo para nosotros sentirnos bien, mantenernos cuidados, porque si no, todo el contexto va a sentir así el estrés o sentir que eh, como que no estamos del todo bien, ¿no? Entonces, importantísimo es que ustedes puedan ir poco a poco reconociendo qué es lo que a ustedes les ha generado mayor caos y cómo pueden ir mejorando eso para su vida personal. Eh, y claro, como nos dice Gladys, ya no solo el WhatsApp, sino que claro, son llamadas, son, dependiendo por qué tipo de plataforma ustedes se comuniquen en su trabajo, es como todo está ahí en un solo dispositivo. Ahora, en ese sentido, ay, ya, ahora, en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿están listos, listas para pasar juntos de ese caos que me acaban de compartir hacia un poco de más control y bienestar? Pues bueno, espero que sí lo puedan estar, porque justamente lo que quiero comentarles ahora y con lo que quiero abrir es con lo que ustedes me han mencionado. Estos retos que muchas veces vamos a encontrar en, en la vida virtual, en el trabajo virtual. Y claro, en la apertura ya ustedes me mencionaron y coincidimos que el trabajo virtual trae este exceso de información, exceso de llamadas, exceso de mensajes, fatiga, difusión de límites, dificultad para desconectarnos específicamente de algo y que obviamente ese algo hace que nos interrumpa. Y básicamente eso que sentimos no es ninguna casualidad. A la final todo tiene una explicación psicológica. Y es que parte de lo que mucho pudo haber empezado con la pandemia, con el trabajo remoto, nos ha desafiado a movernos y a movernos a espacios donde lastimosamente lo personal y lo laboral se diluyen. Como les comentaba, en mi caso personal, cuando comenzamos a trabajar de forma virtual, mi mesa era mi todo. O sea, yo sin esa mesa y encima era la mesa del comedor, ¿no? Buena hora en esa época, vivía sola, pero todo era como ahí mismo. No imagino para quienes estaban con sus familias, con sus hijos pequeños, grandes, o hasta a veces con nuestras mascotitas. Ellos también necesitan mucha atención y necesitan también esta, eh, este cariño, esa atención. Y claro, era como que no, todo ahí mismo. Y lo malo de cuando no hay estos límites claros o de hacer todo ahí mismo es que aparece el caos. Y justamente cuando aparece el caos, pueden aparecer estos cuatro tipos de retos que les presento ahorita. Uno de ellos es la pérdida de límites. Cuando perdemos los límites, básicamente es aún más difícil lograr encontrar una organización porque por un lado no sabemos cómo empezar, dependiendo cuál es tu contexto en donde trabajes de forma virtual, si es que tienes espacio, bien, pero si es que no hay espacio, hay que ver cómo adaptar, si trabajas con el computador, si trabajas con tu celular, cómo trabajas, si es que solo trabajas a través de llamadas, tratar de tener todos los dispositivos a la mano. Y claro, antes, tal vez, y cuando trabajabas en una oficina, había un horario, te decían vienes de 8 a 5, de 7 a 4, de 6 a, de 9 a 6, como haya sido tu horario, y tenías el espacio para poder discernir entre salgo de la casa, tomo este espacio para procesar que voy al trabajo y lo mismo de regreso. A diferencia de, ya sí, cierro tal vez la compu, pero algunas compus todavía se mantienen como con el sonido, o a veces solo dejamos como, ya terminé de trabajar, pero dejamos la compu abierta y comienza a sonar nuevamente. O los teléfonos o el WhatsApp. Y con eso seguimos pensando en los pendientes. Y es como,
estamos terminando de trabajar, pero al mismo tiempo ya vamos a empezar a cocinar algo o vamos a empezar a hacer algo en la casa, pero estamos ahí en el mismo momento, en el mismo sitio. O para quienes ya comienzan a tener síntomas somáticos, ya se les va el sueño, no logran descansar, se trasnochan, les da insomnio y comienzan a también, dicen, bueno, voy a aprovechar el tiempo, voy a responder correos. Y a esa hora, 2, 3, 1 de la mañana, le están llegando correos a su colaborador, o le están llegando correos a su compañero, le están llegando correos al jefe, ¿no? Entonces es como, ya ni siquiera hay ese horario donde uno decía, bueno, 8 de la mañana, voy, llego, prendo la compu, salgo, apago y no le veo más hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque ya llegamos a encontrarnos con estas situaciones que a la final se vuelven fuera de los límites, porque ya no existen. Por otro lado está la sobrecarga mental y la fatiga de pantallas. ¿Cuál es el mejor trabajo que ahorita ha estado muy en boga? Bueno, pregúntenle a los oftalmólogos y a todos quienes tal vez usamos lentes en este momento. ¿Por qué? Porque ya los ojos han empezado a sufrir las consecuencias. Personalmente utilizo lentes desde hace muchísimo tiempo, pero desde que comencé a estar más presente con el tema de las pantallas, pues bueno, ya que el filtro azul, que la revisión cada tanto, que el ojo seco, que el no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque pasamos con nuestra mirada solo fija en una pantalla y pregúntese usted mismo, ¿toma agua? ¿Se levanta? ¿Da una vuelta? ¿Sigue todas las recomendaciones del médico de mire cada cierto tiempo a un lado de la pantalla para poder descansar su vista? Y ahí pregúntele también a su vejiga, pregúntele a su cuerpo cómo está, cómo se siente, porque cuando nos concentramos en algo y estamos en una pantalla, perdemos mucho de eso. Entonces, la sobrecarga mental o la fatiga de pantalla es pasar 6, 7, 8, 10 horas frente a la luz azul que nos emite un celular, que nos emite una computadora. Y muchos que, aparte, muchos que hacen, ya, cierro la compu, pero en el celular me siguen llegando cosas, ¿no? Entonces, eso hace que básicamente trabajemos del doble, porque además de procesar la información, intentar interpretar y demás, estamos con el tema de cómo se encuentra nuestro cuerpo en ese momento y cuál es toda esa fatiga que nos está generando, ¿no? Y es como muchas veces y nos agendan reuniones uno tras otra y es como salgo de una para entrar a otra. Por otro lado, tenemos el aislamiento y la falta de motivación. ¿Qué es lo que nos ha llevado? Y por eso les decía, quienes puedan encender su cámara, bienvenidos, porque algo que ha generado el estar justamente de manera virtual es que hace que nos aislemos. Qué lindo que solo le ponemos el bloqueo de la cámara y estoy, pero no estoy, ¿no? Entonces, básicamente eso qué hace, me aíslo. Y eso es algo que nos ha dado muchísimo la era virtual, porque ahora es como, vamos a vernos, hagamos una reunión y algunos dirán como, sí, qué chévere, y otros es como, ay, no, qué pereza ver. Es en serio, así como, no, mejor no. Y claro, es como ya no nos motiva. Antes era, bueno, voy al trabajo, por lo menos me levanto, me baño, me arreglo, salgo. Ahora es, me levanto, cojo la computadora, abro la computadora, trabajo. ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora se cambia? ¿A qué hora se alista? ¿A qué hora? Es como, no, ya no hay esa motivación. Y ahí es donde antes el contacto humano, cuando uno trabaja de forma presencial, nos recarga de energía. El saludo, que ir a ver el cafecito, que ir a ver al no sé cuantito, qué bueno y qué ha pasado. Ahora, cuando ya estamos en la época virtual, muchos ya no lo tienen. Y eso hace que, de hecho, si estás en un equipo de trabajo que puede tener rotación de personal como muy seguido, hace que ya, eh, ¿quién también será el nuevo, la nueva, ¿no? Y demás. Eso me pasaba, yo justo en la pandemia estaba en un equipo de rotación de personal muy seguido y era muy difícil como realmente llegar a conectar con el nuevo, la nueva.
Pero siempre llegan estrategias que pueden servir también para eso. Entonces, claro, si por ejemplo estás en un call center, difícil como poder compartir porque estás haciendo llamadas, 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 y claro, lo que hace es que te aíslas. Si no te das un tiempo, algo para ti, te aíslas. Y por último, cuando hablamos del multitasking o la multitarea excesiva, y claro, esto es algo que bueno, uno está trabajando en una cosa, está escribiendo un correo, llega otro correo y si tienen habilitada la opción de ver una partecita ya del correo, es como dice, ya me está escribiendo sobre esto. No, pero esto yo ya lo hice, entonces respondo el otro correo. Pero hasta eso dejo en pausa el otro que tenía abierto. Y hasta eso alguien más me está escribiendo al chat. Y hasta eso me están pidiendo esto otro. Entonces es como ok, ya, a ver, enfócate en una cosa. Y me pasa porque hasta ahora yo igual sigo trabajando en temas administrativos también. Entonces es como, me escriben de un lado, me escriben del otro. Entonces es como, no, a ver, focus. Primero acabo una cosa para poder empezar la otra, porque si no, lo que tenía que responder en el uno, respondo en el otro, y en cambio ahí ya no quedo ni bien yo, ni queda bien la empresa en este caso. Entonces, son muchas cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo. Pero es importante poder reconocer qué es lo que yo necesito hacer para justamente trabajar de mejor manera frente a este gran problema. Y para quienes trabajan desde casa y para quienes tal vez y se cocinan su propia comida, están por un lado en la reunión, por otro lado ya les suena la olla o el sartén o lo que estén haciendo, por otro lado, tal vez si pusieron algo en la lavadora, están pensando, ok, aquí al momento lo voy a sacar. Por otro lado, ven la basurita que está ahí, que dicen, ay, sería bueno barrerla. Por otro lado, entonces son como también, el cerebro se satura y obviamente terminamos agotados porque estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Y si se dan cuenta, estos no son solo problemas laborales, sino también problemas de salud mental. Porque cuando sí, la adaptación a entornos laborales se hizo de una manera muy rápida en tan poco tiempo. Generó también que cada uno de nosotros generara distintos tipos de dificultades a nivel salud mental. Y lo importante de todo esto no es que busquen trabajar solo de forma presencial, no, porque la virtualidad también nos trae muchísimas ventajas. Pero todo esto es pensar en cómo ustedes logran mantener estable su salud mental, porque eso va a permitir que independientemente del entorno en el que ustedes se desenvuelvan, puedan sentirse mucho más tranquilos y a gusto con ustedes. Entonces, con estos 4 retos que les he traído, me gustaría que podamos ver estos de ejemplo, ¿no? Hay una persona A tiene reuniones agendadas una tras otra, almuerza frente al computador, no hace pausas, termina el día agotado y con dolor de cabeza. ¿Quién se identifica con la persona A? Pueden poner su emoji, pueden poner su manita arriba, pueden responder en el chat, pero ¿a quién no le ha pasado eso? Yo primerito, cuando estaba haciendo decía, no, esa soy yo, al 100%. Pero ahora también tenemos el ejemplo de la persona B, ¿no? Que nos dice, tiene el mismo número de reuniones, pero agenda micropausas de 5 minutos, se levanta, se estira, se levanta, respira, pone límites y llega a una hora en la que cierra su computadora. Ahora, ¿quién se identifica con la persona B? Muy bien, Shirley, excelente. Jocelyn, perfecto, perfecto. Me alegro muchísimo que haya personas que sí sean conscientes justamente de su cuidado y su salud. Porque justamente tomando en cuenta estos retos, claro, puede ser la misma carga, pero el impacto en la mente y en el cuerpo es radicalmente distinto. ¿Y por qué digo radical? Y utilizo esa palabra, porque realmente es una cosa que llega a cambiar muchísimo solo tomando en cuenta estas micropausas, tomando en cuenta los estiramientos, el hidratarnos, el respirar, el poner estos límites, aunque chiquitos, pero importantísimos. Y ahí es donde está la clave. No siempre podemos controlar las exigencias externas,
Lo que sí podemos es decidir cómo adaptarnos internamente a esto que se está presentando también, ¿no? Entonces, quiero preguntarles ahora, entre todos ustedes, cuéntenme y pueden decir, pueden responderme con los números, pueden responderme con el nombre del reto, pero ¿cuál de estos cuatro retos actualmente ustedes sienten que es el más fuerte en su vida virtual? De los que acabamos de ver, tenemos falta de límites, fatiga de pantalla, aislamiento o multitarea. Ok, multitarea, fatiga de pantalla, multitarea, multitarea. Me uno al grupo multitarea, sí, perfecto. Multitarea y aislamiento, exacto, nos lleva mucho a eso. Y como ven, hay varios, muchos de estos patrones que ustedes logran justamente identificar. Y es la multitarea, la fatiga por pantallas, ¿no? Y esto justamente me abre a mí la pista para ir viendo lo que vamos a tratar más adelante. Porque lo que hemos visto hasta aquí es únicamente el caos. Y que no hablamos de solo mala organización o falta de organización, sino que hablamos de una consecuencia natural de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo lo procesa, de cómo funciona nuestra mente y asimismo cómo funcionan nuestras emociones frente al cambio. Porque para algunos tal vez ya comenzaron a tener una rutina mucho más estructurada, pero para otros aún cuesta. Y no solo cuesta por los temas externos, sino por los temas internos también, de los cuales eh, nos limitamos a poner límites, porque la multitarea básicamente es como, ok, sí, tenemos mucho por hacer, pero ¿cómo voy a enfocarme para que ya no solo se convierta en multitarea, sino que se convierta en una tarea mucho más controlada y organizada? Entonces, ahora quiero ir viendo cómo realmente nuestro cerebro, nuestra mente reacciona psicológicamente frente a todos estos cambios. Porque algunos sí logran adaptarse mejor que otros. Y ahí es donde es importante revisar y aprender acerca de la psicología de la adaptación. ¿Cómo funciona esto de la adaptación? ¿Cómo es que como seres humanos logramos hablar de adaptación? Y básicamente cuando hablamos de trabajar en modalidad virtual, hablamos de un cambio. Y todo cambio, positivo, o negativo, genera estrés, lo que hace que pueda generar resistencia. En la mayoría de los casos, todo estrés genera resistencia. Y ahí es cuando básicamente el cerebro dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar? A mí me encanta la rutina, o sea, yo soy parte de la rutina y me siento cómodo y cómoda con la rutina porque la rutina nos da lugar al prevenir. Y la previsibilidad hace que todo pueda estar relativamente controlado. Por eso, cuando llega algo que rompe el esquema y genera un cambio, ¿cómo? Pasar de lo presencial a lo virtual, se activa una señal de alerta que está ahí, diciéndonos como, hey, algo pasa. Y viene la ansiedad y sale a flote, y viene la frustración y dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y muchas veces hasta el enojo, porque cuando estamos frustrados, también nos puede generar este enojo. Entonces, muchas cosas que a la final está ahí pasando, que no es que con esta reacción digamos, no puedo, no quiero y nunca lo voy a hacer, sino que básicamente tenemos que tomarnos el tiempo para adaptarnos. Y ahí es cuando les decía, o sea, cuando les decía al inicio, tratemos de que justamente reconozcamos a través de todo esto que somos humanos, que somos personas y que esa humanidad de nosotros va a hacer que necesitemos justamente este tiempo
para adaptarnos. Porque ¿cómo funciona? Y aquí les cuento. Básicamente en psicología hablamos de una curva de adaptación, que puede parecer, como ven, como una montaña rusa. Tenemos varias etapas, tenemos varios frentes, tenemos varias situaciones y básicamente esto es lo que hace que tal vez al inicio digamos como no, 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 no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y esto, como pueden verlo, adaptado no solo a la época o a la era virtual, sino que adaptado a todos los contextos de su vida que ustedes piensen en un cambio. La negación que nos dice es como, bueno, esto no va a durar mucho, ya, pronto volvemos. Pasa a la resistencia. La resistencia es, no, 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 no me acomodo, no me siento a gusto, estoy frustrado, no quiero esto, no me gusta. Cuando la exploración nos abre camino a ir pensando bueno, no está tan mal, podemos ir probando, tal vez, bueno, mejorando la silla, tal vez ir mejorando mis dispositivos, tal vez ir viendo si logro adaptar un espacio en mi entorno donde esté para sentirme mejor. Voy a apagar la cámara un rato, ya no me voy a estresar tanto. Hasta que llegamos a poco a poco adaptarnos. Y con el adaptarnos, digo, ok, encontré la manera de hacerlo mejor, de hacerlo para mí un poco más cómodo, un poco más sencillo. Porque sobre todo, por ejemplo, en el tema de lo que nos pasó en la pandemia, creo que muchos necesitábamos igual el tema del trabajo. Entonces era como, bueno, por necesidad me quedo. Ok, pero por necesidad también, ¿qué nos vas a hacer para estar tú bien o estar tranquilo? Ahora muchos trabajos se siguen manteniendo con el tema de la virtualidad porque vieron que a la final funciona, ¿no? Para muchos aún no nos funciona y es como, ay, no, ya volvamos, así como quiero ver a gente, quiero compartir con gente. Pero para otros puede funcionar muy bien y de hecho puede ser hasta necesario. Entonces, en ese sentido, es importante comenzar a ver, ok, ¿cómo vas a hacerlo de una manera que funcione para ti, para otros, para tu salud, tanto física como mental? Tu salud integral, básicamente, ¿no? Y es como muchas veces puede estar una persona del equipo diciendo, como no, es que no van a hacer, no van a trabajar, es que no les veo, es que no me siento cómodo, es que quiero por poco y tenerles aquí todo el tiempo. Pero después se comenzaron a dar cuenta que los resultados a la final eran más efectivos que únicamente tener una persona sentada. Entonces, para muchos todavía esto puede como estar muy presente, pero para otros también ahora todavía pueden estar en la etapa de resistencia. ¿Quién aquí tal vez se identifica con la etapa de resistencia? ¿Quién se resiste todavía a lo virtual? ¿Quién le cuesta un poco? Me dice Shirley, hola. ¿A quién más le cuesta todavía? Si quieren me levantan la manito, aquí veo que tenemos los de estos de las reacciones, pueden hacerme dedito arriba para ver quién también siente que tal vez en este momento todavía se resiste a esto del cambio. ¿No? Nos dice Neisser, bueno, completamente. ¿Quién más? ¿Quién me cuenta? ¿Estamos todavía pensándolo? No hay problema. ¿Cuál es la diferencia que justamente encontramos entre el resistir y el adaptarse? Básicamente cuando nos resistimos, por ejemplo, a esta etapa, a esta era virtual, es gastar energías peleando con lo que ya es una realidad. Algunos dirán, odio el Zoom, no me concentro en la casa, quiero ver a más personas, ya estoy harta de solo ver la computadora, me duele el ojo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Y otros, al momento de adaptarse, usan esa energía para encontrar distintas formas de fluir, organizar el espacio, apagar notificaciones, generar pausas, em, generar reuniones de descarga con sus compañeros de forma virtual, generar también como momentitos en el día de la agenda para poder trabajar y digamos que tienen un objetivo claro para cumplir. Bueno,
organicen mejor ese objetivo para poderlo cumplir en el día a día. La adaptación no significa me conformo y bueno, y queda. No, al contrario, significa recuperar el control de lo que sí va a depender de ti. Lo que te pidan en el trabajo, lo que te pidan como cumplimiento de objetivos, lo que te pidan como cumplimiento de metas, es algo que tal vez no vas a poder controlar porque la empresa también depende de ti, pero lo que sí vas a poder controlar es cómo lo voy a ir cumpliendo, cómo yo mismo voy a ir haciendo para cumplir con esos objetivos, con esas metas que me están pidiendo que necesitamos tener al día. Entonces, aquí es cuando les traigo otro momento y quiero que hagamos una mini dinámica. Cada uno, esta es una mini dinámica personal. Quiero que puedan tomar una hoja o si prefieren utilizar las notas del teléfono como se sientan más cómodos y puedan responder estas dos preguntas. Primero, la que nos dice, ¿qué aspectos del trabajo virtual ya logré adaptar bien? Haciendo así como un análisis y un checklist de todas las cosas que sienten que ustedes en este momento ya lograron adaptar bien. Por ejemplo, yo en mi caso, algo que sí logré hacer es mis tiempos, ¿no? De 7 a 4. Y ese es el tiempo para estar al 100% en la pantalla. Para un tema de trabajo que es más demandante. ¿Ustedes? Ah, y otra cosa era el mantener la pantalla a la altura de los ojos y el mouse, todo ergonómico. Eso logré adaptar bien. ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Qué han logrado ya adaptar bien? ¿Qué será? Tema tiempos, tema espacio, tema horarios, tema momentos de descarga. Si quieren pueden encender sus micrófonos, si no quieren escribir, no hay problema. ¿Quién se anima? Hoy estamos recelosos. ¿No? En ese caso, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos todavía tal vez te cuesta y te genera resistencia? Pensemos en justamente estos aspectos para poder ir viendo qué cosas trabajar de mejor manera. ¿Qué aspectos pueden ser? Puede ser a veces también el tema, como decíamos, del tema de la multitarea, de esos retos, el tema de la fatiga a la final que nos genera las pantallas, el tema de los límites y que todo a la final está ahí un poco confuso. Como vieron, la adaptación a la final no es un proceso lineal. Y habrá días en los que tenemos todo súper controlado y habrá otros días en los que haya una resistencia enorme. Y la final es parte de, vimos, es una montaña rusa. Y al ser una montaña rusa, nos genera justamente todas esas posibles dificultades que no es que no lo queremos hacer, simple y sencillamente nos trae algo diferente, ¿no? Y ahí es donde la diferencia sale a flote. Y em, no es que necesitamos una ausencia de caos, sino que al contrario, lo que necesitamos ver es cómo afrontamos ese caos. Y en el cómo afrontamos el caos, es importante comenzar a pensar en qué herramientas puedo tener o puedo comenzar a implementar para yo lograr organizar mejor em, todo mi contexto, todo mi trabajo virtual y tratar de ir del caos al control. Y aquí es donde les quiero comentar las estrategias para pasar del caos al control.
ya vimos que nos genera caos, ya vimos cómo funciona también la adaptación. Y encontramos ahí que, ok, puede haber el tema de la multitarea, puede haber la fatiga por pantalla, puede haber la falta de límites, pero adicional a eso, también es importante comenzar a ver, ok, si me aíslo, si estoy como muy metido en el tema de las multitareas, si no tengo límites, si no pongo límites tampoco, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Y claro, las estrategias no es pensar en que ahora sí voy a tener un control bastante estricto, un control rígido, sino que al contrario, hay que comenzar a reconocer y a pensar en cómo yo, como ser humano, puedo ser flexible con lo que necesito como trabajo, con lo que necesito como espacio laboral, con lo que básicamente yo estoy generando con este espacio laboral para hacer un control, no, un control mucho más consciente y humano, sería la palabra, para cuidar nuestra salud mental, mantenernos productivos y asimismo generar que nuestro equipo de trabajo se pueda sentir bien y a gusto, ¿no? Eh, Nos dice Shirley, el poco conocimiento de las funciones de computadora, aún hay cosas, sí, Excel tiene un montón de cosas y es como, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y el separar el tiempo, familia, descanso, es uno de los retos más grandes, sobre todo cuando estamos en esta época virtual, porque pueden generarse muchas cosas al mismo tiempo y en ese sentido es cómo logro darle el tiempo a mi familia, cómo logro darle el tiempo a mi trabajo y que pueda hacer algo que no me demande un 100% para todos los lados, sino que logremos encontrar un equilibrio. Y con esto de las estrategias, una de las que les traigo es mantener límites claros. ¿Qué límites? Si la empresa me está exigiendo, bueno, límites que usted pueda controlar nuevamente. Definir un espacio físico para trabajar, aunque sea un rinconcito. Defina usted un espacio físico. Algo importantísimo es que usted pueda decir, esa esquina es la del trabajo, esa mesa es donde como, esa cama es donde descanso, porque si todo lo hago en un mismo sitio, es cuando ahí se pierden los límites. Sugerencia, tengan rituales, tanto de inicio como de cierre de jornada, ya sea el ritual de antes de encender la compu, me levanto, me cambio, me arreglo y empiezo. Y la otra es, bueno, si tengo compañeros de confianza con los que me llevo, bueno, compañeros, conversamos mañana, apago, guardo, termino. Cierro todo y termino. Asimismo, ¿qué límites usted se puede poner durante la jornada? Agéndese, si lleva una agenda, agéndese en micropausa. Cada 5 minutos cada hora, 5 o 10 minutos cada 2 horas, lo que le convenga mejor. Pero lo importante es comenzar a delimitar los espacios y los tiempos para que así pueda hacerlo mucho más llevadero. Importantísimo, los límites. Si usted no los pone, nadie más lo hará por usted. Téngalo por seguro. Un ejemplo de ello es, si no hay límites, usted se levanta, se queda en la cama, solo prende la compu y básicamente ya no determinar cuándo descansa y cuándo trabaja. A diferencia de, se levanta, se cambia, se arregla como que si fuera a trabajar y al finalizar, pues cierra, da un paseo corto y con eso. Y si lo quiere de esa manera, elimina notificaciones, porque ¿qué pasa ahora? Tenemos WhatsApp en la compu, WhatsApp en el teléfono, WhatsApp se utiliza tal vez en la tablet o algo, y todo le vibra al mismo tiempo, todo le suena. Entonces, delimite tal vez, y ok, solo voy a tener las notificaciones en la computadora, cosa que hay que apagarla. Sí, puedo tenerlas también en el teléfono, pero ahí puedo silenciar u ocultar, archivo el chat, como usted mejor le convenga. O si tiene un dispositivo diferente, pues aún mejor. Y para esto,
les traigo una pregunta. Pensando en los límites y pensando en lo que ustedes hacen, me pueden ir contando en el chat. ¿Qué ritual pequeño podrían incorporar para marcar el inicio o el fin de su jornada virtual? ¿Qué cosita pueden así como comenzar a implementar? Por ejemplo, me acuerdo que yo decía, no, apago la compu y lavo platos. En el lavo platos era como que ya cambiaba el chip para ya hacerlo parte de, ok, entro en el mood casa. Y ahí sí ya solo me concentro en la casa, en la familia, en lo que sea necesario. O apago la compu eh, y, ok, abro un libro que tenía pendiente de leer, veo una serie que tenía pendiente de ver o salgo a hacer algo. Ok, nos dice Shirley, ella tiene un ritual al inicio. Respira, escucha una canción y a trabajar. Perfecto, buenísimo. Ya con eso tiene un ritual para marcar el inicio de su jornada. Al final, se da un baño, se lava la cara, se estira, apaga la compu. Perfecto, se acabó. Y la compu se apaga, ¿no? Entonces, puede después, si tiene solo una compu para trabajar y personal, pues puede encender después, pero hasta eso ya ha apagado sus otras redes que tal vez le pueden tener así como muy despierta. Las demás personas, ¿qué hacen? ¿Qué rituales tienen? Y si no lo tienen, ¿cuál pudieran incorporar de esto que van escuchando? Siempre trabajan tal vez en el mismo sitio, preguntarse qué cosa. Tal vez si trabajo en la casa, si trabajo en un coworking, si trabajo dentro de una misma empresa, pero la mayoría de la comunicación es virtual. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para definir y poner límites para el inicio y para el fin? Puédenlo ahí ir pensando. ¿Qué otras cosas es importante que podemos tomar en cuenta? La gestión emocional. Parte de lo virtual y que creo que nos ha ayudado a muchos es que si algo no nos viene bien, apagamos la cámara y punto. Pero habrá momentos en los que no vamos a poder siempre apagar la cámara. Y el manejar las emociones a través de la pantalla es importante porque así no solo nos, nos ponemos a nosotros en una situación incómoda, sino que logramos sobrellevar también una buena relación con las demás personas. No siempre vamos a poder evitar una reunión tensa, por ejemplo, pero sí podemos cambiar el cómo atravesamos esta situación. Y para ello les traigo esta técnica que es súper sencilla y que básicamente tiene que ver con respiración, porque lo que necesitamos, y tal cual, la técnica se llama STOP, que nos dice por cada una de sus siglas, STOP de parar, T de tomar aire, O de observar y la P de proseguir. Básicamente, estas son eh, siglas que las palabras nos las dan en inglés, pero nos dice lo siguiente, detente un segundo, toma aire, observa la situación. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Sientes estrés, sientes enojo, sientes cansancio, sientes frustración? Reconócelo y al reconocerlo, suéltalo para seguir con más calma. ¿Cómo puedes seguir? Pues bueno, suéltalo de exhala, tomas aires cuando lo observas, exhala y de ahí continúa con más calma. Y claro, muchas veces, si por ejemplo trabajamos en temas de servicio al cliente, ustedes saben que con los clientes la cosa no es fácil. Cada uno a la final exige desde la necesidad de lo que busca con ese servicio. Entonces los clientes van a poder estar muy enojados. Y si estamos tal vez en una llamada con un cliente que nos grita, que nos insulta, que nos molesta, bueno, tenga en cuenta que no se enoja con usted específicamente. Se enoja con el servicio para la empresa que tal vez usted trabaja o para el servicio que tal vez usted está ofreciendo en su empresa. Y si se enoja, bueno, tomemos de ese enojo para ver qué cosas se pueden mejorar. Y miren, pues, Camperito, esto suena así como
muy idílico y como, uy, muy que chévere, como, ajá, sí, ya veamos si se puede cumplir. Se puede cumplir, siempre y cuando ustedes lo empiecen a ver desde la mirada de que hay cosas en las que ustedes no tienen el control y cosas que no dependen de usted. Lo que depende de usted es mantener una buena salud mental, para eso lo que usted está trabajando. Entonces, lo que me gustaría que podamos hacer ahorita juntos para entender cómo funciona este ejercicio es justamente hacer cada uno de los pasos. Ahí donde está, cada uno, como esté, me gustaría que se pueda detener un momento, que estírese, póngase cómodo, eh, reconozca cómo está su cuerpo y piense cómo hacerlo para en un minuto, cuando usted siente que está muy abrumado, muy abrumada, poderlo aplicar. Deténgase un momento, tome aire profundo. Eh, Inhale por la nariz, sostenga y exhale por la boca. Profundo y reconozca cómo está su cuerpo, qué está sintiendo. Por ahí veo que nos hacemos con el cuello así, algunos se estirarán, algunos, pues bueno, ya a estas alturas del día ya nos dolerá la espalda para los que hemos estado sentados. ¿Qué siente? Y con eso que siente, reconózcalo y suéltelo. Vuelve a inhalar y suéltelo. Y con eso, solo con esos segundos, que les juro no fue ni más de 30, van a poder ver que hay un cambio. El darse la oportunidad de tan solo estirarse y bueno, respirar, ya hay una diferencia. ¿Qué notaron? Y en mi caso, noté que es como literalmente respirar, porque muchas veces estamos tan a full entre todas las cosas que hacemos que nos olvidamos hasta de ser conscientes de la respiración. ¿Qué más notaron en su cuerpo? ¿Qué cambios pudo haber? Aunque sea mínimo, también es importante en, en el trabajo virtual el que reconozcan ustedes cómo se sienten. Y con eso ya podemos ver que tenemos una herramienta más. Vimos límites, vimos ahorita gestión emocional y cómo parar, literalmente, para reconocer lo que estamos sintiendo y ahí sí, darle un poco más de calma a cómo está nuestro cuerpo. Y por último, importantísimo, tomar en cuenta cómo es nuestra comunicación estando en virtual o estando en remoto. En lo virtual, lastimosamente, los malentendidos son parte del día a día. Y se multiplican porque justamente, ¿qué pasa? Perdemos gesto, perdemos tono, perdemos contacto. Por ejemplo, yo a ustedes ahorita solo estoy viéndoles su rostro, a algunos, a otros solo el nombre. Entonces, yo puedo entender para los que básicamente están únicamente con el nombre sin la cámara que no me están escuchando. Pero otros puede ser, no, es que estoy haciendo, eh, tal vez estoy comiendo, pero no quiero que me veas comer, entonces apago la cámara. O estoy haciendo alguna otra cosa, te estoy escuchando, porque yo sé, cada uno tiene una forma diferente de aprender. Entonces, en lo virtual, básicamente, hay muchos malentendidos que pueden multiplicarse. ¿Qué les recomiendo? Importante. Traten de utilizar siempre frases breves y claras. Valida lo que entendiste. Validar es en este caso preguntar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, uno interpreta las cosas por cómo uno, la experiencia le ha dado la oportunidad de interpretar. Entonces, si por ejemplo, ustedes dicen, ¿me confirmas tal vez si esto que me dijiste está bien? O me quisiste decir tal, 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 y hace una retroalimentación de lo dicho, ya con esto, básicamente usted va a poder entender el mensaje a como la persona se lo quiso decir. Y no lo toma usted como mala interpretación. De la misma manera que sugiero pausas para preguntas, para feedback, para justamente hacer la retroalimentación, para poder analizar, para poder responder de la mejor manera. Y sobre todo, si trabajamos en servicio al cliente, importante, confirme con el cliente que usted está entendiendo lo que el cliente le quiere decir, porque tal vez y él nos dice una cosa y ha sido otra la que entendimos. O si ustedes están en educación, más aún si estamos trabajando con eh, algún trastorno, alguna situación en específico,
confirme siempre, retroalimente que la persona está entendiendo cómo usted está dando el mensaje. Y de la misma manera que lo que le está diciendo la persona es lo que usted está, lo que la persona está diciendo es así mismo como usted lo está tomando, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, nos dicen, haz el reporte de esta manera para allá. Y es como, o sea, básicamente me dijo que deje de hacer todo por esto que tengo que entregar ahorita. Eso le dijeron a las 8 de la mañana. Cuando realmente, ¿cuál ha sido el mensaje? Haz el reporte hoy antes de las 5 con el formato que ya usamos. Ah, bueno, entonces ya lo conozco, tengo todavía el resto del día, lo puedo hacer. Entonces, con eso, use. Cuando vaya a hablar, use frases breves, claras, concisas, precisas, para así tener mayor claridad tanto para usted como para con el resto. Y ahora yo les traigo aquí una pregunta que quiero que me puedan responder en base tal vez a su conocimiento de su interpretación o tal vez en base a su experiencia. Tomando en cuenta la comunicación, si su jefe o algún colaborador les manda un mensaje a las 9 de la noche, o sea, básicamente acabando la hora de hoy, y dice, necesito que me llame ya, ¿ustedes qué le dirían? ¿Cómo responderían? Tomando en cuenta una comunicación breve, clara, y primero, ¿responderían? Y si responderían, ¿qué responderían? Gina dice, no respondería. Ok, y ahí está generando un límite. Yo en mi caso depende. Depende del jefe también. Ok, perfecto. Puedo responder como no puedo responder. Y si respondo, digo, bueno, mañana lo conversamos. Porque sí, también es importante poner esos límites. Puede ser, puede ser. Hay muchos jefes también que vienen con esto que nos dice Jocelyn, comienzan a ver puntos negativos en la evaluación del trabajador. Pero ahí es importante también que los líderes puedan entender que cada colaborador tiene su tiempo, cada colaborador tiene su vida. Y con ese tiene su vida, tal vez, y que puedan llegar a un acuerdo, un consenso, tan solo como sugerencia, de que pasado a tal hora, mejor conversar mañana. Porque así, si no, ustedes no descansan y no descansa la otra persona. No sé si es importante, ¿no? Eh, así es, ya no se puede mandar mensajes ya tan tarde. Entonces, eso ya también la ley nos protege, en efecto. Y ahí es importante que justamente se puedan poner los límites. Obviamente este era un ejercicio, espero que en su vida personal no pase. Si llega a pasar, sugiero puedan justamente hablar de estos límites, porque una comunicación clara, respetuosa, con límites, puede evitar para ustedes caos emocional y asimismo para la otra persona que estoy más que segura que no se va a morir si ustedes no le responden. O hablan mañana sobre el tema. Muchas veces los límites vienen también, o la falta de límites vienen también acompañados de los miedos que podemos sentir. ¿Por qué? Porque no todos han trabajado límites desde que eran muy chiquitos. Básicamente, muchas de nuestras familias nos enseñaron a responder siempre eh, bien, a responder sin negativas, a responder de forma afirmativa. Entonces, eso hace que a medida que nosotros vamos creciendo, vayamos también desarrollando ese tipo de patrones. Eh, que claro, no es la mejor opción, pero son cosas que es importante irnos dando cuenta cómo trabajarlas para nuestra salud y nuestro bienestar. ¿No? Sí es cierto, hay muchas empresas que no respetan aún el horario laboral, yo sí, en efecto, y eso es lo que queremos que con este tipo de información ustedes puedan llevar a sus empresas, ustedes puedan llevar a sus compañeros, a sus colaboradores, para que también puedan
ir mejorando esa dinámica porque no es la más sana. Y sobre todo para ustedes que necesitan su tiempo personal, por lo menos un descanso ya de la noche, de la madrugada, no va a pasar nada si en ese momento no se hacen las cosas, se lo puede dejar también para después. En ese sentido, como pueden ver, eh, básicamente, ¿qué es lo necesario para poder mantener estas estrategias para pasar del caos al control? Es de la organización y los límites, la gestión emocional, la comunicación clara y las estrategias que cada rol vamos a poder adaptar. Por ejemplo, como les decía, si somos líderes, no escribamos a nuestros colaboradores a las 9 de la noche, respetemos los horarios laborales y si tiene algo que decirle, así sea, deje programado el correo o deje programado el mensaje para que llegue el siguiente día. Si son mm, parte de colaboradores, de staff, de soporte, usted también mantenga límites claros en la medida de lo posible y con eso logre usted organizar mejor su día y según su rol, poder organizar mejor el tiempo de que si a última hora le llegan a pedir algo, pues bueno, ver la posibilidad de dejarlo para el siguiente día sin necesidad de tal vez sentir miedo, rencor, recelo o algo que le pueda hacer a la final hacer sentir como muy invalidado o estresado también. ¿No? Para todas estas eh, estrategias, es importante también reconocerlo, que también hay liderazgos que ustedes desde cada uno de sus roles van a poder implementar, porque ser líder en un entorno virtual no es lo mismo que ser líder en la oficina. Un líder no necesariamente es el jefe, no necesariamente es los superiores, los supervisores. No, usted puede ser líder desde su propio ámbito, desde su propio espacio. Y claro, antes, cuando tal vez ya estábamos cara a cara, frente a frente, pues bueno, se siente un poco la vibra, se lee el ambiente. Y a veces sí, habrá gente agotada, habrá gente desmotivada. Pero claro, en lo virtual muchas de esas señales se pueden perder porque hay pantallas en mute, hay cámaras apagadas, no hay interacción. Y ahí es cuando el liderar básicamente exige un cambio de ya no solo pensar en el cumplimiento y en los objetivos para gestionar una tarea, sino pensar también en cómo cuido a las personas que trabajan conmigo. ¿Cómo cuido a mis compañeros? ¿Cómo cuido a mis colaboradores? ¿Cómo cuido eh, a mis jefes para justamente mantener un buen espacio, mantener un buen liderazgo? Y en ese sentido, ¿qué les recomiendo? Un líder, cuando estamos en la virtualidad, no solo piensa también, tal vez en los resultados, no solo piensa en los reportes, no solo piensa en los informes, no solo piensa en lo que tienen que entregarle para hacer, sino que aquí tenemos estas tres claves que les traigo, que básicamente nos van a poder guiar mucho más acerca de cómo trabajar la parte del liderazgo cuando estamos de forma virtual. Una de ellas es escuchar activamente, no solo lo que dicen, sino lo que no dicen. ¿Cuál es su lenguaje eh, no verbal? Está siempre con la cámara apagada, está siempre con el micrófono apagado, nunca emite algún tipo de comentario. ¿Cómo es la persona? Escuche eso que está pasando a su alrededor. Escuche eso que está queriendo decir tal vez las personas con las que usted trabaja. A ese mismo tema o en ese mismo sentido, entender que hay que ser flexibles, sobre todo si estamos en una modalidad virtual, hay que ser flexibles porque dependiendo del contexto en el cual ustedes trabajen, van a tener tal vez diferentes variables, situaciones, condiciones que va a hacer que ese contexto necesite cierta flexibilidad. Podrá haber hijos, puede haber ruido, puede haber mal internet, puede ser un sector donde normalmente se vaya la luz. Y claro, hay inestabilidades que pues salen de nuestro control y básicamente van
hacia el espacio externo. O también, importante, reconocer estos pequeños logros como una palabra de validación, sostener la motivación a la distancia. Como les decía, hay actividades que se pueden realizar trabajando en equipo de forma virtual, agendarse tal vez todo el equipo como una actividad semanal para que puedan tener ese espacio donde se escuchen, donde puedan hablar y descargar. Actualmente hay muchas cosas que se valoran, pero dentro de ellas es más la parte humana. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que más valorarían de un líder en la virtualidad? Y quiero que me cuenten en el chat, o si quieren abrir sus micrófonos también. ¿Valoran más la confianza, la flexibilidad, la comunicación o la claridad? ¿Qué pudieran ustedes reconocer ahí? Ok, tenemos la flexibilidad. ¿Qué más valorarían ustedes? Ok, la claridad, perfecto. El escuchar activamente. Para algunos puede ser también la confianza, porque muchas de las cosas que van a pasar cuando estamos virtual es el hecho que se desconfía mucho y es como, por ejemplo, antes podía existir un líder, una persona que básicamente era como que sí, siempre exigía las cámaras encendidas, siempre exigía reportes, siempre exigía que se mantengan ciertos lineamientos, hasta que logró escuchar a su equipo y entendió que tal vez y no todos podían siempre tener la cámara encendida, tal vez y los reportes podían no estar a tiempo, pero porque hubo dificultades en el internet, hubo dificultades en la conexión, hubo dificultades hasta con los dispositivos. Y eso poco a poco hizo que empatice mucho mejor con su equipo, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas que a la final pueden presentarse y ahí es donde hay que pensar, tanto ustedes como líderes o con su equipo de trabajo, con sus compañeros, desde el liderazgo que ustedes puedan aplicar también, como qué son esas cosas que son importantes valorar. Ya eso, desde su liderazgo, hay que definir cuando hablamos de un microcontrol a tener objetivos claros. Uno de los errores, creo que para todos, escogió cuando ya comenzamos a trabajar más en los temas virtuales, es, claro, como les decía, siempre estar pidiendo algún reporte, siempre estar pidiendo las cámaras encendidas, siempre estar pidiendo como todas las cosas como muy esquemáticas, muy posibles para saber que sí estén trabajando. A diferencia de cuando se genera la confianza, se establecen objetivos claros y se deja a un lado el control para permitir que la persona gestione con autonomía sus actividades. Claramente, esto a la final es importantísimo poderlo trabajar desde lo que usted también eh, da como resultados, desde lo que usted también trabaja, para que así puedan sentirse, y obviamente usted sentirse seguro o segura de las actividades que está realizando. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en la práctica, cuando antes una persona pasó de exigir diariamente informes y semanalmente y mensualmente y comenzó a llamar y qué hiciste hoy y cómo lo hiciste, a preguntar, ok, ¿qué necesitas para lograr tu objetivo de esta semana? No sé si alguno de ustedes estuvo cuando hablábamos justamente de la comunicación asertiva y cuando hablamos de temas de liderazgo de comunicación asertiva es importante involucrarse y con eso preguntar, consultar, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Con esto, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo tal vez
necesitas más información, cómo te ayudo, cómo lo hacemos, porque ya ese pequeño cambio de involucrarse como líder, como compañero y trabajar en conjunto va a hacer que genere también mayor confianza, mayor compromiso y hacer que todo lo que pase a la final alrededor se pueda sentir mucho más tranquilo, mucho más claro, ¿no? Entonces, con eso vamos viendo que en cuanto al liderazgo en la era virtual, vamos a poder tener diferentes actividades y situaciones. Y por último, algo importantísimo es cuidar la salud mental del equipo. Como les decía en un inicio, cuando hablamos de adaptación a lo virtual, no es únicamente pensar en lo laboral y en todo lo que hay que hacer, sino que sobre todo pensar en su salud mental. Y la salud mental es la base para que nuestra salud física se mantenga bien, para que nuestra motivación se mantenga todavía en pie y para que todos podamos trabajar de una manera mucho más activa, propositiva y así poder cumplir con los objetivos. Porque al final sí, el trabajo lo necesitamos todos, pero también necesitamos mantenernos tranquilos y pensar en cómo hacer que ese trabajo pueda generarme la fuente de ingresos que necesito y tal vez para trabajar en esto otro que yo quiero. ¿Desde dónde ustedes están viendo, por ejemplo, sus actividades? Desde ahí es donde hay que pensar el cómo cuidar la salud mental, no solo de mi equipo, sino la salud mental mía. Un buen liderazgo virtual también se refleja en cómo se promueve el bienestar. Y entre ellas, algunas acciones súper sencillas puede ser el iniciar las reuniones consultando o con una pregunta, consultando por el estado emocional de los miembros de su equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va con esto que tal vez sí tenemos pendiente? ¿Cómo se han sentido con estas nuevas ideas o propuestas que nos ha dado la empresa? Pregunte, consulte primero, acérquese de forma eh, personal, humana, emocional. Con eso, promueva pausas activas, aunque sea 2 minutos. Como les decía, agéndense reuniones, eh, traten de tener como un momento a la semana, al día, de poder dispersar y conectar. Y aquí les cuento una anécdota, como les decía, yo en la pandemia estaba trabajando con un equipo que tenía bastante rotación de personal y claro, habían como muchas personas nuevas todo el tiempo. Y para ello lo que hacíamos era que teníamos una reunión semanal para justamente hacer una actividad de descarga. ¿Cuál era la actividad de descarga? Tal vez de hacer alguna actividad como de estiramiento o nos mandábamos alguna por correo, algo como para pintar y que cada uno lo tenga o hablábamos sobre algún tema en específico y con eso ya nos dispersábamos. Y así manteníamos una estabilidad y un conocimiento de los compañeros como mucho más presente. Por otro lado, importante, ya sea que usted sea líder o ya sea que tenga un liderazgo, eh, un, usted sea líder o que tenga un líder que lo lidere a usted, importante pensar en no mandar correos, mensajes, notificaciones, disposiciones fuera del horario laboral o mejor, programarlos para el día siguiente. Con eso y básicamente con acciones muy pequeñas, ya se puede comenzar a trabajar para pensar en el bienestar y en la salud mental de mi equipo, de la empresa. Y así poder también tener como esos espacios. Ahora me gustaría que con esta pregunta que tengo al final, podamos hacer una dinámica. Y quiero que me cuenten, y como ven, he tenido algunas preguntas porque justamente me gusta como trabajar, escucharles, es ¿qué pequeña acción de bienestar les gustaría que un líder implemente en su equipo virtual? O ustedes como líderes, ¿qué les gustaría implementar con su equipo de manera virtual? ¿Qué estrategia puede ser? ¿Qué creen? Pueden ser una reunión semanal, puede ser una llamada, puede ser tal vez una disposición de que al finalizar la semana tengamos tal vez 10 minutos de
charlas sin necesariamente hablar del trabajo. ¿Qué puede ser? ¿Qué les gustaría que implementen con ustedes o qué les gustaría implementar a ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿O algo que tal vez ya algunos ya hayan realizado en sus empresas? Ok, nos dice Shirley, iniciaron las reuniones preguntando por cómo están. Perfecto, eso me gustaría hacer. Súper. Preguntar, buen equipo, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal les ha ido? Totalmente. Como docente nos dice Gabriel, son muy útiles las reuniones de retroalimentación. Así es, son buenísimas. Sí lo he visto y lo he podido compartir y ayudan muchísimo, sobre todo para conversar, para descargar, para desahogarse. Y la descarga es necesaria porque sobre todo cuando tenemos como muchas actividades en el día, es como les decía, a veces nos olvidamos de respirar y necesitamos como ir soltando poco a poco. Justo con esta actividad de retroalimentación que menciona Gabriel, me recordó que muchas veces también con el equipo lográbamos hacer reuniones donde tal vez de una vez al mes, una vez a la semana, teníamos como ciertas modalidades híbridas y ahí hacíamos una actividad de pintura y de hablar sobre cómo nos sentimos con todo lo que estuvimos trabajando en la semana. Entonces pueden ustedes también proponerlo como una reunión, se mandan tal vez algún dibujo, algo para pintar y conversar sobre cómo se han sentido, ¿no? Eso como parte del trabajo. Y aquí, en resumen, importante recordar que liderar en la era virtual significa escuchar con empatía, dar flexibilidad real, confiar en el equipo en lugar de estar siempre microcontrolándolo. Y con eso promover activamente la salud mental. Perfecto, nos dice Andrea que le gustaría, o no sé si te gustaría que te propongan o tú proponer pausas activas de 5 minutos todos los días, en las tardes, hacer ejercicio de estiramiento y respiración profunda total. Importantísimo, porque si no le damos lugar a justamente a poder trabajar con estas herramientas virtuales, digitales, eh, básicamente vamos a comenzar a perder esta conexión real con la persona y no se va a rendir de una forma verdadera. Vamos a estar agotados, vamos a estar fatigados y esto básicamente hace que nos bloqueemos muchísimo con el trabajo, con las personas, con la empresa y lo único que hace es generarnos unas reacciones negativas, pensamientos negativos y a la final es disminuir nuestro bienestar frente a lo que estamos haciendo. Y con eso, si disminuimos nuestro bienestar, van a comenzar a aparecer señales de alerta. Y esas señales de alerta son las que hay que tener cuidado. Porque como les decía, hay algo que está en el centro de todo y es nuestra salud mental. Y a eso quiero añadirle nuestra salud integral. Y claro, podemos tal vez sí tener los mejores dispositivos, las mejores computadoras, las mejores herramientas, la silla más wow, pero si no me siento bien al momento de estar trabajando virtual, nos vamos a agotar más rápido, nos vamos a frustrar, a enojar, a molestar, a sentir ansiosos, desmotivados y ahí sí nada va a funcionar. Y claro, el trabajo virtual no solo exige productividad, nos reta a ir siempre buscando el equilibrio entre mente, cuerpo, emociones. Y eso hace que al final también estemos en un constante vaivén, como veíamos, la montaña rusa de la adaptación. Y cuando estamos en esta montaña rusa también se pueden generar alertas. ¿Y de qué alertas hablamos? Justamente de las alertas que en nuestro cuerpo se comienzan a traducir. Entre ellas vamos a tener insomnio o dificultades para dormir,
irritabilidad o falta de paciencia con colegas, familia, colaboradores. Y ahí pasa que cerramos la compu, estamos molestos y estamos con nuestra familia en casa y básicamente es como que todo se juntó, ¿no? Y claro, estas señales de alertas son las que nos comienzan a generar justamente esta incertidumbre, esta desmotivación de sentir que ya el trabajo no tiene sentido, que puede ser siempre la misma monotonía, que no logran tener un espacio para ustedes. Y eso hace que tengamos dificultad para concentrarnos en una sola tarea y comencemos a sentir que básicamente nos estamos siempre aislando o generando como mucha soledad frente a lo que estamos haciendo. Y es importante aquí, con estas señales, reconocer y hacer como un escaneo corporal. Ok, ¿qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa en mi cuello? ¿Qué pasa en mis hombros? ¿Qué pasa en mi espalda? ¿En mi estómago? Porque eso va a hacer que seamos mucho más conscientes y podamos estar también más presentes con todo esto que sentimos. Recuerden, estas señales de alerta es cuando ya llegamos a un punto máximo donde nuestro cuerpo ya se siente al 100% fatigado, agotado, cansado, frustrado. Y básicamente ahí, como les decía, ya no vamos a poder funcionar de la mejor manera. Por eso, como estrategias que les traigo de autocuidado en lo virtual, es importante reconocer que existen rutinas de desconexión, que existen actividades que ustedes pueden realizar para cuidar no solo su cuerpo, sino su mente, sostener mejor ese rendimiento. Y con esas cosas, importantísimo, irlas aplicando. El día de hoy sí, les he traído básicamente tres prácticas simples, pero que funcionen y que sirven. Entre ellas está las rutinas de desconexión digital, como poner hora para responder correos y revisar notificaciones. Entonces, con eso digo, ok, me invento, hasta tal hora voy a ver y voy a ver y voy a responder correos y hasta tal hora voy a revisar tal vez notificaciones. Porque ¿qué pasa? Pasa que ahora las notificaciones están siempre presentes y nos están llamando y se están marcando y están como alertándonos en todo momento de lo que tenemos que hacer. Y claro, ahí es donde se va a complicar el poder realmente gestionar como nosotros queremos. Entonces, piensen en las rutinas de desconexión para limitar los correos y las notificaciones, para leerlos. ¿Qué sugerencias les puedo dar? Pues bueno, ahora también como herramientas tecnológicas podemos programar ciertos modos en nuestros dispositivos. Entonces pueden poner modo no molestar o modo trabajo eh, para que únicamente les llegue cosas del trabajo entre las 8 y las 4 de la tarde. Y después de eso, que se desactive y que ya no les lleguen cosas del trabajo y que ustedes mejor se concentren tal vez en sus otras actividades. O ya pongo modo no molestar también para que no me entren las llamadas del trabajo o no me entren las notificaciones del trabajo y únicamente me dedico a hacer mis actividades propias, ¿no? De ahí también tenemos en cuanto a las estrategias, las micropausas. Importantísimo. Cada 90 minutos, cada 2 horas, que ustedes se puedan levantar, estirarse, respirar. Como les decía también, lo que pueden hacer es que cada estas 2 horas, cada 90 minutos, ustedes lo que pueden hacer es, ok, generamos un tiempito de 5 o 10 minutos, ya tengo tal vez ahí la actividad para llamar a alguien, para poderme desahogar, si es alguien del trabajo, para poder levantarme, ir al baño, tomar agua, respirar, mirar a otro lado. Y dependiendo de donde ustedes tengan esta actividad de trabajo virtual,
También ver qué otras cosas pueden tal vez hacer de eso que les tenía así como muy presentes en, en el estado de el trabajo, ¿no? Porque parte del estar virtual era el hecho de estar pensando en una cosa, pensando en la otra y ver qué hacía primero. Entonces, por ejemplo, ¿qué les sugiero? Poner, ya sea en su agenda o como una alarma, un recordatorio para caminar, levantarse, respirar, estirarse y regresar a hacer sus actividades. Con eso, ¿qué otra recomendación importantísima que ustedes también pueden empezar a implementar? Son espacios de conexión social. Como veíamos, parte de los retos es que ahora nos aislamos y como nos aislamos, no compartimos. Entonces, importantísimo, ya sea con sus compañeros, ya sea con familia, ya sea con amigos, que ustedes puedan buscar esta interacción de manera intencional, aunque sea breve, de conexión social. ¿A qué me refiero cuando digo que sea un espacio de conexión intencional? Es que no necesariamente esperamos a la reunión de la empresa anual para verles, sino comenzamos a planear. Bueno, tal vez de la jornada laboral, bueno, tal vez cada 2 semanas, veámonos, tomemos un café y no necesariamente hablemos de trabajo, hablemos de la vida, hablemos de cómo se han sentido, hablemos de cómo han estado, hablemos de tal vez y cómo han ido sobrellevando esta etapa del trabajo virtual, de los cambios que ha habido en la empresa, para poder también tomar, tomar algo diferente, hacer algo diferente. Y de hecho, pueden hacer también estos espacios si básicamente su trabajo es al 100% remoto y nunca le ve a sus compañeros. Bueno, agende una reunión y hagan como un espacio para tomar un café virtual con los compañeros y preguntar cómo les ha ido, cómo han estado, qué han hecho, más allá del trabajo. No necesariamente hablar de lo que cada uno como responsabilidad tiene, sino hablar también desde el cómo ser humano en en esta limitante que a veces hace que ya no estemos tan presentes, por decirlo así, ¿no? Entonces, justamente ahora que estamos ya yendo a acabar con este tema, me gustaría poder hacer también un espacio de desconexión y conexión con ustedes. ¿Se acuerdan cómo hicimos en antes la aplicación de la estrategia de stop y que hicimos una pausa y respiramos? Vamos ahora y les invito asimismo a tomar respiraciones profundas y hacer estiramientos de su cuerpo. Pueden hacer estiramientos de su cuello y vamos a hacer como un escáner de su cuerpo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a escuchar únicamente o a tratar de escuchar únicamente mi voz, lo que estoy diciéndoles, y vamos a ir reconociendo desde la parte de arriba de nuestro cuerpo hasta la de abajo, nuestros pies, cómo están. Puedan, hagan así como un escáner súper rápido, cómo está su postura, cómo está su cabeza, cómo están sus ojos, cómo está su cuello, hay dolor, hay tensión, cómo está su espalda. ¿Se siente bien? Hay que tal vez mejorar postura. ¿Ya merendaron? ¿No merendaron? ¿Cómo está su estomaguito? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten sus piernas también? ¿Ya están cansadas? Estírenlas si pueden, si quieren, levántese, haga un estiramiento, estire sus rodillas, sus pantorrillas y sus pies. ¿Cómo están sus deditos de los pies? ¿Cómo se sienten? Sus deditos de las manos, ¿cómo están? Denles así un movimiento para ir reconociendo cómo está su cuerpo. Y esto les invito a hacer también cuando están en sus horas laborales. Ok, a ver cómo se siente. Y con eso respirar profundo. Inhale lento, sostenga y suelte. Suelte despacio, no hay apuro. Nuevamente inhale lento, sostenga y suelte despacio. Y en eso que va soltando, deje ir toda esa tensión, deje ir todo ese estrés, deje ir todo eso que le puede estar preocupando el trabajo ahorita. Pensemos en cómo está usted, cómo está aprovechando este momento, cómo usted se está haciendo presente
con este tema, con estas nuevas herramientas. Y déle la oportunidad a su cuerpo a ir abstrayendo cada uno de estos aprendizajes. Y poco a poco vaya regresando al presente. ¿Cómo se siente? ¿Listo para dormir? Algunos sí, algunos no. No, como pueden ver, no necesariamente necesitamos una hora en el gimnasio, todo un fin de semana de retiro espiritual. Muchas veces únicamente nos basta con hacer 1 minuto de respiración consciente y usted puede regresar a su presente. Algo que nos beneficia muchísimo ahora la tecnología es que hay ejercicios guiados de 1, 5, 10, 15 horas de minutos para justamente poder trabajar el volver al presente, el ser consciente de lo que usted está sintiendo, está pasando, está viviendo y con eso poco a poco ir eh, siendo mucho más responsables con su salud física, con su salud mental, con su salud espiritual. Y con eso también siendo más, eh, siendo más humano, siendo más compañero con todas estas actividades que sí nos pueden tener en una multitarea y en un multitasking grandísimo. Pero lo importante es reconocer de reconocer que el trabajo de virtual es difícil, es también reconocer que lo que no queremos es perder la humanidad en estos espacios que pueden limitarnos. Como les decía, nos da beneficios, nos da pros y contras. Hoy nos podemos reunir gracias a la virtualidad desde Machala, Loja, el norte del país, desde Guayaquil, desde diferentes lugares. Yo estoy en Quito. Y eso es lo que nos da la oportunidad de conectar. Pero lo importante es conectar sin desconectarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, como vemos, lo importante es comenzar a generar, a aprender pausa de espacios, rutinas, conexiones, porque si cuidamos la salud mental, el rendimiento laboral básicamente va a mejorar por sí solo. Y si buscamos trabajar desde esta mirada, ayudamos también a que otros tengan esta misma perspectiva, a que otros lo logren. Y en ese sentido, pues, es importante ir reconociendo de todas estas actividades que se nos pueden presentar, de todas estas herramientas que podemos tener a la mano, de todo esto que hemos aprendido hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que en resumen trabajamos? Bueno, básicamente nos dimos la oportunidad de entender que podemos pasar del caos del trabajo virtual a un proceso de adaptación. ¿Cuál era ese caos? Ese caos básicamente eran las interrupciones, la fatiga, el aislamiento, muchas veces hasta la multitarea, ¿no? Y claro, la psicología nos dice que también tenemos un proceso de adaptación y como seres humanos tenemos esa curva que nos puede llevar desde la negación hacia la resistencia, hacia la exploración, hacia la flexibilidad y hacia la adaptación. Entonces es como una curva que es importante reconocerla que como seres humanos la vamos a tener y que es importante ir fluyendo al ritmo de lo que nos va dando esta curva. Yo sé que muchas veces nos podemos quedar muy estancados en la parte de la resistencia, pero también cuando le damos el espacio a la adaptación, vamos a reconocer muchísimo de lo que podemos comenzar a ver desde otra mirada. Asimismo, vimos que el día de hoy eh, podemos también traer a colación estrategias prácticas para pasar del caos al control. Entre ellas tenemos la organización, la gestión emocional, la comunicación clara y las adaptaciones según el rol de cada persona. Podemos tener el rol de líder, podemos tener el rol de colaboradores, como un staff, como soporte, como servicio al cliente, servicio técnico, como sea. No importa en qué rol usted se desenvuelva, lo importante es no perder justamente lo que hemos venido manejando y no perder lo que habíamos venido trabajando sobre la salud mental, sobre los objetivos claros, sobre la escucha activa. Por otro lado, reconocimos que
en el liderazgo de la era virtual va más allá de las tareas. Se trata de cuidar a las personas. Cuando hablamos de salud mental, es cuidar no solo al resto, sino a uno también. A uno como persona que está ejerciendo una función, un trabajo, una organización. Y por último, reconocimos que la salud mental es el eje para todo este proceso. La salud mental es lo que nos va a poder mantenernos a nosotros motivados, activos, proactivos, eh, colaboradores y, y eso hace que al darle esta importancia a la salud mental como eje de todo este proceso, no hablemos solo de productividad, sino de algo mucho más profundo. Hablamos de que trabajar virtualmente es trabajar sin perder la humanidad de cada uno de nosotros como personas. Y eso es lo más importante que quiero que se lleven. Reconocer desde dónde viene su caos, reconocer qué cosas pueden mejorar para que ese caos ya no solo se quede en un tema incontrolable, sino que usted lo empiece a controlar desde sus posibilidades personales. Sí, habrá muchas cosas externas que usted no va a poder controlar, pero asimismo habrá muchas cosas internas que usted sí le va a poder dar una visión diferente para que por un lado no se pierda su humanidad y que por otro lado tampoco se pierda su bienestar y su salud mental. En ese sentido, querido equipo, quiero darles las gracias por su tiempo, darles las gracias por todos quienes han participado y por quienes han estado aquí escuchándome. Ha sido para mí un gusto enorme acompañarles en este espacio y antes de cerrar, me gustaría invitarlos para que con una palabra ustedes me resuman lo que se llevan de este espacio, de lo que aprendimos del día de hoy y que ustedes me puedan ir escribiendo en el chat con esa palabra lo que más represente de su aprendizaje el día de hoy y de tal vez cuál va a ser ahora su compromiso para las actividades virtuales que ustedes puedan tener en sus espacios laborales o en sus espacios diarios. Porque tenemos en cuenta que todo lo que hemos aprendido básicamente es aplicable para sus diferentes ámbitos y roles en su vida. Podrán estar aquí, no sé, como personas que trabajan, pero sé que no solo viven del trabajo, así que todo puede ser aplicable a su vida. Muchas gracias. Vamos viendo respeto, conocimiento, adaptación, límites sanos, pausas activas y ser más flexible. Así es, importante comenzar a ver a, al trabajo virtual no solo como un medio de control, sino como un medio que nos permite eh, mejorar también las acciones que cada uno de nosotros tenemos como empresa, eh, como emprendimiento, tal vez como, no sé, actividades. Escuchar mucho de educación aquí también. Entonces es importante también estar comprometidos con eso, con las diferentes actividades que ustedes realicen. Ok, tenemos adaptación, validar emociones y organizarnos en todas las actividades, completamente. Pero recordemos que el proceso de organización viene a través de un proceso de adaptación que como seres humanos lo requerimos y lo tenemos. Y me encanta, Jocelyn, amar mi bienestar teniendo pausas recreativas para relajar su cuerpo, relajar su estado, relajar su respiración, relajarse a ustedes. Nuevamente les agradezco muchísimo por este espacio, no solo a ustedes, sino a 3.0 por darme la oportunidad de acompañarles en este momento. Y por último, me gustaría muchísimo que me puedan, bueno, si tienen alguna consulta o si este espacio resonó con ustedes, eh, me gustaría muchísimo que puedan contactarme a través de mis diferentes redes sociales. Algo pasó aquí con mi imagen, pero básicamente me pueden encontrar de esta manera en Instagram, en TikTok. Este es mi número si desean agendar alguna cita o algo, ya sea en términos laborales, personales. Siempre es importante tomar en cuenta la importancia de la salud mental para nuestros diferentes roles y actividades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gabriel y 3.0 por el espacio.
Muchísimas gracias, Amparito, y buenas noches con todos los participantes, a todos los que yo ya no saludé anteriormente. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por haber estado presentes en este curso. Bien, en primera instancia, agradecer infinitamente a Amparito. Por favor, recuerden seguirle en todas estas redes. Van a tener actualizaciones. Yo que la sigo, normalmente hay tips, hay cosas importantes que todos los días podemos recibir. Así que adelante, ahí les dejo esas posibilidades. Y bien, hoy vamos a clasificar lo último, que son 5 minutitos más para ustedes en tres cosas importantes. Perdón, dejo de compartir pantalla, mi estimada Amparito. Lo primero, nosotros dentro de los procesos de calidad que tiene 3.0, siempre necesitamos evaluar todo el proceso que realizamos. Ustedes saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Así que ahí te lo dejo, por favor, para que todos se puedan conectar y hacer un proceso de evaluación. Mientras estamos en esta última partecita, les voy a pedir que vayan prendiendo sus cámaras para la foto final, por favor. Entonces, acá tenemos ya para que ustedes puedan ir evaluando justamente todo ese desarrollo y ese desempeño de Amparito, que es súper importante para nosotros. Y también hay una parte que a nosotros nos interesa, bueno, dos. Una en la que tú puedes ingresar a la comunidad de 3.0, la cual te permite recibir una visita a la semana en el grupo de WhatsApp de comunidad, que ya tenemos cerca de 1000 personas. Mandamos actualizaciones de qué va a pasar. Por ejemplo, esta semana tenemos estos cursos en el Ministerio del Trabajo y estos cursos en modalidad privada. Entonces tú podrías elegir un poquito por ahí te lo dejo en el mismo sitio del Forms. Ahí simplemente entras y te unes a comunidad. ¿De acuerdo? Bien, eso en primera parte. Segundo, también te dejo para que por favor nos puedas seguir directamente en nuestras redes sociales, conozcas nuestro sitio web y te puedas ir poniendo también ahí para que conozcas y que sepas y también veas en el YouTube el alcance de esta grabación que vas a tenerla disponible la siguiente semana. Y para terminar, sí, ya tienen que ir prendiendo sus super cámaras, por favor, no se olviden. Les pido que anoten el número que me han entregado para que ustedes puedan descargarse su certificado. Recuerden algo importante, los certificados son netamente un trabajo del ministerio. Es decir, ustedes se descargan de la plataforma del ministerio. Si realizaron correctamente su inscripción y matrícula para este curso, el registro como tal, no van a tener ningún inconveniente. Pero si es que tienen algún inconveniente, por favor, se contactan directamente al número de soporte y a ese número les van a poder atender y servir directamente con los contactos para que puedan hablar en el ministerio directamente por medio de correo electrónico y les puedan dar algún tipo de ayuda y soporte. Por favor, como les vuelvo y repito, esto es un proceso netamente del ministerio. Bien, ahora déjenme ver si es que está activa la plataforma solamente para poderles indicar a las personas que deseen cómo descargar su certificado si está activo. Me parece perfecto. Les voy a pasar también el enlace por donde ustedes pueden hacerlo. Ahí van a poder inscribirse, ustedes ya saben. Y les comparto para que sepan un poquito de cómo se hace. Siempre por responsabilidad me importa hacerlo. Y aquí encuentras e ingresas a Encuentra Empleo. Ingresas. Y aquí te salen estas dos pestañas. En capacitaciones realizadas, tú vas a poder encontrar, aquí buscarás tu curso, lo buscas por fecha, todo, y el momento en que ya lo encuentras, simplemente pones obtención de certificado, llenas el tema de de la participación y listo, te vas a poder descargar. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante también que quiero que tú conozcas, esto es importante para los procesos de los enlaces, esto también me interesa que lo sepas. Ingresas igualmente por capacitaciones vigentes y aquí puedes ingresar directamente a los enlaces que te ponen todas las empresas para que tú puedas entrar a los cursos. Esto es para que no siempre esperemos el correo electrónico que normalmente a veces nos preocupa que nos llega. Nosotros enviamos 6 de la tarde. ¿Por qué empezamos tarde en esta partecita? Que no es tarde, sino es porque queremos que la mayoría de gente pueda recibir el correo. Entonces, pero si es que no te llega y te registraste, por favor ingresa directamente por acá. No te olvides. Acuérdate, debes registrarte en la plataforma del ministerio y luego ingresas directamente por acá para que no tengas ningún inconveniente. Eso es lo que queríamos decirles y muchísimas gracias. Ahora sí, super foto. Vamos a la super foto que tengo que ponerles. Sí, ahí sí les voy a pedir a todas las personas que se queden todavía. Bien, entonces vamos con una super foto. Les agradezco. Muchas gracias. Eso, su hermosa sonrisa ahí. Eso, súper bien.
Perfecto. Les agradezco muchísimo. Recuerden que estamos a las órdenes. Muchas gracias, Amparito, por todo lo que compartiste. Y 3.0 todos los días está dando algo. Mañana, por ejemplo, tenemos el miércoles de legal, el viernes de estrategia. Búsquenos en la plataforma del ministerio, que ahí estaremos para servirles. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Bendiciones. Gracias, Amparito. Muchas gracias. Una buena noche.